Le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Bienvenidos en el nombre del Señor. ¿Cuántos saben de que Dios es un Dios vivo? ¿Cuántos saben de que Dios habla? Entonces, la manera más formal y más segura de hablar de Dios es su palabra. Esa es la manera más formal que Dios tiene para hablar, su palabra. Pero eso no quita que Dios nos hable de una manera directa, personal. Porque Dios es un Dios de experiencias. De que Dios de repente te hable diciendo, no hagas tal cosa. O si no, haz tal cosa. No vayas por tal lugar. ¿Es cierto? Dios habla, hermano. A veces te habla por sueños. A mí a veces me ha dicho, por ejemplo, algo y luego yo he dicho, gracias Señor por poner en mi corazón esto. Si no, me imagino cómo hubiera sido todo. Entonces Dios habla. Preocúpate cuando tu vida sea muy natural. Porque Dios habla. El asunto es cuando te habla, pero a escondidas. O te habla aparte de la palabra. O te habla rompiendo un orden. Ahí no es Dios. Por más que se hayan unido 20 profetas. Ahí no es Dios. Entonces, pero Dios habla, hermano. ¿Por qué quiero empezar diciendo esto? Quiero empezar diciendo esto porque ya está totalmente confirmado que el presidente de nuestra nación es Pedro Castillo. Usted sabe que en la primera vuelta estaba entre varios que estaban arriba, es cierto, varios que estaban arriba, pero ninguno de ellos entró excepto Keiko y Pedro Castillo para la segunda vuelta. Pero resulta que humanamente hablando, todos los demás partidos se unieron con Keiko. Quedó solo Pedro, por ende, todo el mundo decía Keiko la va a hacer. Cuando, por ejemplo, se dio el primer flash electoral, Keiko estaba arriba, Pedro Castillo estaba un poco más abajo, ¿no es cierto? Entonces salieron personas como Hajimi, ¿no? Creo que es tu padrastro, y salió él a decir que tengan la completa seguridad que Keiko va a ser la presidenta, ¿no? Tengan la completa seguridad que Keiko va a ser la presidenta del Perú. Luego salieron otros adivinadores, ¿no? Como Agatha Liz, también diciendo, tranquilo, no se preocupen. Luego salió dizque, por eso no todo el que se dice, dizque el profeta de América, creo, o de Sudamérica, ¿no? Y todavía se apellida Dos Santos, no diga un santo, Dos Santos, ¿no? Y resulta, hermano, que también él dijo, tranquilos peruanos, yo he dicho y eso va a ocurrir, tranquilo. Pero resulta de que antes de la segunda vuelta, antes de que salga todo esto, yo había tenido un sueño. Yo tuve un sueño antes de la segunda vuelta donde yo entraba al templo y vi en la puerta del templo un periódico. Y cuando abro el periódico, cuando levanto el periódico, en toda la tapa decía Pedro Castillo, ganador de la segunda vuelta, presidente del Perú. Entonces yo agarré y dije, su Padre Santo, dije yo en mi sueño, ¿no? ¡Qué tremendo! Me levanté y salí y le dije a mi familia, no he soñado que va a ganar Pedro Castillo, ¿no? Entonces ya nosotros sabíamos, aquí comencé a anunciar algunos íntimos. No sé si lo dije al cuerpo de líderes y predicadores, creo que lo dije a ellos. También desde antes, hermano, desde antes que todo esto pasa, estamos hablando 1 mes y medio, 2 meses antes, o no sé si me equivoco, pero antes, ¿no? Le dije a mi madre, le dije también, mamá, he tenido este sueño, va a ganar él. Le dije también a mi suegro, que es el hermano Víctor Limo, también le conté y hablábamos en varias mesas, gente cercana a mí, yo le había contado esto. Y ahora resulta que ganó contra viento y marea y contra todo pronóstico, ganó Pedro Castillo. No queremos decir que somos profetas, porque cuando uno ya habla que yo soy, de eso carece. No, los frutos hablan, no es lo que uno diga. Pero como que Dios nos está siempre ya en la gloria, nos está siempre no solamente ya hablando por cosas dentro, sino por cosas que van a pasar en el futuro, cosas que van a pasar en el país, cosas que van a ocurrir, y damos gloria a Dios por cómo Dios nos dirige, por cómo Dios nos habla y por cómo Dios, hermano, por cómo Dios nos habla. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bueno, vamos a entrar a la palabra. Entonces,
El tema de hoy lleva como título Un corazón misionero, parte 2. Un corazón misionero, parte 2. Hemos estado hablando de Jonás, ¿no? Y hemos hablado, por ejemplo, de algunos defectos que tenía Jonás. Por ende, ergo, nosotros no podemos tener esos defectos. Esa es la enseñanza, está implícito. Entonces, Jonás, por ejemplo, era un dormilón. Entonces, Señor, levántame, pero no oras. Señor, úsame, pero no congregas. Señor, yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero, pero no vienes a los ayunos, no vas a los evangelismos. Entonces, cuidado cuando nuestro cristianismo es solo palabra. Es peligroso. Cuando solamente hablamos y no hacemos, eso es peligroso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, Jonás era dormilón. Jonás también tuvo otra mala actitud. Huyó de la presencia de Dios. ¿Es cierto? Entonces, a veces Dios te está hablando, Dios te está de repente te pone una imaginación, el Señor en medio de la palabra, te pone un pensamiento. Imagínate tú y tu esposo, tú y tu esposa, tu familia, tú y otro joven yéndose a las misiones, de repente una vez al mes, de repente sembrar, de repente ir con un hermano que tiene su auto, o de repente ir una vez al mes, que se levanten grupos misioneros, ir a predicar. Pero luego de eso, ¿qué hacemos? Huimos. Sí, pero tengo que trabajar. Sí, pero tengo que estudiar. Sí, Señor, pero tengo que hacer tal cosa. No huyas. Cuando Dios te ponga una palabra, cuando Dios te ponga un pensamiento, no huyas de la presencia de Dios, de lo que Dios habla a tu corazón, de lo que Dios habla a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y tercero, también aprendimos que a Jonás se lo comió un pez. Y eso no es lo correcto. Lo correcto es de que nosotros pesquemos los peces y no que los peces o el mundo, la sociedad, el sistema nos trague a nosotros. Nosotros somos pescadores de hombres y no el mundo tragándonos a nosotros. Entonces, en base a eso, hoy continuamos con la segunda parte de este tema, un corazón misionero. Lógicamente ya dijimos parte 2. Hemos hablado Jonás 1:1. Hemos hablado Jonás 1:5 al 6, Jonás 1:17 y hoy vámonos al capítulo 4, Jonás capítulo 4 del 1 al 11. Y vamos a ver aquí hermanos, dice la palabra de Dios, en este capítulo 4 vamos a ver aquí el carácter del misionero. Vamos a ver aquí, hermano, cómo el mal carácter puede perjudicar a un siervo de Dios. El mal carácter puede perjudicar a una sierva de Dios. ¿Tú quieres que Dios te use? Comencemos a pedirle al Señor, Señor, trata con mi carácter. Ayúdame, Señor, en mi carácter para que tú puedas levantarme, para que tú puedas usarme. Porque si yo no veo este asunto de mi carácter, yo puedo perder cosas. Al final vas a levantar al de la derecha, vas a levantar al de la izquierda y a mí no me vas a levantar. Entonces yo te pido, Padre, trata conmigo con mi carácter. Mire cómo lo pone el título aquí: la ira de Jonás, ¿no? Y la compasión del Señor. Entonces Jonás era iracundo. Jonás era iracundo, hermano. Jonás era explosivo. Jonás era, hermano, se le salía lo que le salía de la boca. Jonás era iracundo. Y si realmente queremos nosotros, hermanos, ser usados por Dios, debemos de pedirle a Dios que trate con nosotros esa área. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Digo nosotros porque estamos todos. Yo no vengo en una nube, ¿no es cierto? Así de esta manera, no en posición yoga, en una nube a hablarles. Y luego les dije, ya les di la palabra, ahora me voy en mi nube. Todos necesitamos ser moldeados por Dios. Y todos necesitamos pedirle a Dios, Señor, ayúdame. Señor, trata conmigo, con mi carácter. Un mal carácter te puede estropear el matrimonio. Yo tengo un pensamiento, mi pensamiento es, después de Dios es tu matrimonio, como dicen los jóvenes, más nada. No hay otra cosa, no hay otra cosa. Después de Dios es tu matrimonio.
No, la familia, pastor. No, tu matrimonio. Porque de tu matrimonio nace la familia. Y después de Dios es tu matrimonio. Y si tú no lo entiendes, estás inmaduro para el ministerio. Después de Dios es tu matrimonio. Y hay momentos donde tu matrimonio va a cobrar prioridad. No, Dios siempre es primero. No, el que es primero, por momentos te va a decir, dale a tu matrimonio. Y él sigue siendo primero. Y hay momentos donde Dios siempre es la prioridad de todo. Entonces, después de Dios es tu matrimonio. De ahí se desprende tu familia. Y de ahí ponle lo que tú quieras. Dinero, trabajo, amigos, hermanos, lo que tú quieras. Pero es tu matrimonio, tu familia. Por eso es importante meterle ganas, meterle punche en ese asunto. Y un mal carácter, mucho ego, un mal carácter te puede hacer perder tu matrimonio. Un mal carácter te puede hacer perder un ministerio. No, pastor, el que es predestinado. No, a mí no me digas eso. Porque la Biblia me habla a mí de la apostasía. Y la apostasía es abandonar voluntariamente a Dios. Y hay mucha gente que voluntariamente, hermano, puede abortar lo que Dios tiene para él en su vida. Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Que un mal carácter te puede atropellar, te puede impedir, te puede fastidiar, te puede perjudicar mucho en la vida. Y necesitamos, hermano, ver bien este asunto. ¿Cuántos dicen amén? Dice la palabra de Dios, pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué dice? Y se enojó. Yo me siento muy contento, hermano, porque en el culto de la mañana no ha venido ningún hermano enojón, ninguna hermana enojona, ¿no? Entonces me comunican de que están llegando en el culto de la tarde, en el culto de la noche, pero no en el culto de la mañana. Y eso me alegra mucho porque me da libertad para poder hablar directamente, porque a nadie le va a chocar. No se van a enojar, ¿es cierto? No se van a enojar. Pero tenemos que romper con eso, hermano. A veces nosotros tenemos, por ejemplo, justificaciones para enojarnos. No, es que yo soy ordenado. No, tú puedes ser ordenado en humildad. No, es que yo soy perfeccionista. Pero tú puedes ser perfeccionista con una buena actitud. Entonces, hermano, Jonás tenía un problema. Jonás era enojón. Y eso le perjudicó en su ministerio. ¿Sabes por qué? Porque aunque Dios lo levantó, aunque Dios lo usó una vez, pero de ahí en adelante no hay Jonás capítulo 6, capítulo 7, Jonás segundo libro, tercera de Jonás, no hay. Ahí quedó Jonás. Es como que Dios le permitió, hizo su cosita, Dios lo miró y le dijo, no estás listo, papito. Y luego después de Jonás se ve, es cierto, a un Job, que en vez de enojarse en las malas, lo soportó por amor a él. A un David, un Salmos conforme a su corazón, a un Isaías, a un Jeremías, que estaban dispuestos a darlo todo por él. Entonces, hermanos, ahí quedó Jonás. Entonces, cuidado con el enojo. Voltea al que está al lado, porque yo sé, hermano, que tú eres, hermano, un angelito del Señor, ¿no? Pero el que está al lado, ese sí se enoja. El que está al lado. Voltea al que está al lado y dile, no seas enojón. Dile al que está al lado, no seas enojón, dile. Verso 2. Pero antes de ir al verso 2, ¿por qué se enojó Jonás? Jonás se enojó porque él al final terminó haciendo lo que Dios le dijo. Anda a Nínive y dile que van a morir si no se arrepienten. Pero resulta que Nínive se arrepintió. Y luego Dios le dijo, ahora anda, dile que los perdono. Y Jonás en su humanismo, ¿qué? Pero entonces yo quedo mal. Pero el yoísmo es peligroso. El yoísmo es peligroso, hermano. Hermano, es importante ser siervo. El siervo no es yoísta, el siervo dice que está para servir. Cristo dijo, aprender de mí que soy manso y humilde. Y luego dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido. El Hijo del Hombre ha venido a servir. Entonces dice la palabra,
Y se enojó Jonás y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y misericordioso, tardo en enojarte, ¿no? En cambio él era enojón y de grande misericordia, y que te arrepientes, ¿qué dice? Del mal. Hay gente que dice: no, a Dios arrepiente, entonces Dios comete errores. No, hay un arrepentimiento humano que es reconociendo mi error, y hay un arrepentimiento del hebreo, ¿no es cierto? Cambiar viendo una buena actitud. A veces Dios decide un juicio, pero se arrepiente, y la persona se arrepiente y Dios cambia de actitud viendo el arrepentimiento. Y a eso se llama: y se arrepintió Jehová para ya no hacer lo que pensaba hacer. Pero no es porque Dios se equivoque. Entonces aquí dice que yo sé que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Te arrepientes del mal, te arrepientes luego de ya no hacer el mal, le dijo Jonás. En otras palabras, ¿qué quería Jonás? Que destruyera Nínive. Eso quería Jonás. Entonces, yo he escuchado a veces en algún momento: pastor, yo estoy buscando un hermanito. Fui a la primera, fui a la segunda, a la tercera lo mandé al infierno, pastor. Quémate en el infierno, quémate. No, así no van las cosas, porque Dios contigo no fue a la primera, fue a la segunda. Te tuvo paciencia por años. Te tuvo paciencia. Entonces, hermano, por favor, si queremos ser usados por Dios, si Dios va a levantar misioneros en este lugar, como lo va a hacer, matrimonios misioneros, que tengan eso en su corazón. Lo que Dios ha hecho con mis pastores aquí, en la Central Callao, yo quiero que lo haga conmigo, de repente en Mala, en Chiclayo, que lo haga conmigo en el sur, en el norte, la misma unción, eso es lo que yo quiero. Bueno, el carácter. Proverbios dice que el que conquista una ciudad es poco, si no se ha conquistado a sí mismo. Entonces, verso 3, dice la palabra: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Jonás se pasó. Te ruego, Jehová, que me quiero morir. Si las cosas van a ser así, me quiero morir. Que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Uy, pero no dice la palabra: mejor es tu presencia que la vida. Hay un corito que dice, ¿no? Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Mejor es tu presencia que la vida. Pero Jonás nos dice: mejor es la muerte que la vida. Entonces, en la ira del hombre no obra la sabiduría de Dios. Entonces, cuidado con lo que hablas cuando estás airado. Puede pasar que hables del griego tonterías. Y luego, yo no quise, no sé por qué se me salió la palabra, pero yo no quise decir eso. Por favor, seamos sabios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese Jonás se pasó. Mejor es la muerte que la vida. Si mejor fuera la muerte que la vida, ¿es cierto? Él no pudiera opinar como está opinando. Porque si él está opinando, no es porque está muerto, es porque está vivo. ¿Y cómo va a ser mejor la muerte? Si está opinando gracias a que está vivo. No sé si me entendió. Seguimos. Amén. Verso 4. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Aleluya, esto está poderoso, Padre. Gloria a Dios. He sentido la presencia de Dios en este momento, hermano. Hoy el Señor te dice: ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? No, pastor, que usted no sabe lo que está pasando.
¿Haces bien en enojarte tanto? Te pregunta el Señor. En tu matrimonio, ¿haces bien en enojarte tanto? En tu casa, ¿haces bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? Esa palabra, haces bien, ¿qué significa? No solamente del bien bíblico, ¿te hace bien? ¿Cómo está tu hígado? ¿Te hace bien enojarte tanto? Entonces no hace bien enojarse tanto. Y tenemos que aprender a evitar problemas. Tenemos que aprender a veces, hermano, a ser sabios. Decíamos en el culto de la preparatoria de obreros que hay peleas que se ganan perdiendo. Y hay peleas que se pierden ganando. ¿De qué te vale ganar en una pelea de matrimonio? ¿De qué te vale ganar cuando pierdes tu matrimonio? Entonces lo que intento decirte es que debemos de pedirle a Dios, Señor, dame sabiduría. Porque no es de sabios ser enojones y andar así por la vida. No es de sabios, amado hermano, ir dañando, peleándonos, rompiendo. No es de sabios huir, no es de sabios quedar mal, no es de sabios, hermano, hacer cosas incorrectas, no es de sabios. Y Dios te ha llamado para ser una mujer sabia. Dios te ha llamado para ser un hombre sabio. Tú eres un siervo de Dios. Tú has nacido para dejar huella en este mundo. Sal ya de ese nivel humano, simple, natural, carnal, terrenal, del barro. Haces bien en enojarte tanto, haces bien en mantenerte en tu ego. ¿Te hace bien? Mídete, pésate en balanza. Mene tekel uparsin. Pesado en balanza serás y has sido hallado falto. Analízate. Pésate en balanza. ¿Te edifica? ¿Te suma? ¿Te lanza adelante? Entonces cada uno tiene la respuesta. Yo no puedo juzgar su corazón, pero tú sí puedes juzgarte a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Verso 5. Dice la palabra: y salió Jonás de la ciudad. Salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. ¿Es cierto? Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, ¿no? De una, como de una enramada, como de una especie como de una plantita, ¿no? Con sus hojas, con sus ramas. Se sentó, dice, afuera de la ciudad, se sentó debajo de esa enramada, bajo la sombra de esa enramada, hasta ver qué acontecía en la ciudad. O sea, gente que estaba acá quería ver si por enojarse Dios decía, ya está bien, Jonás, tienes razón, yo te prometí a ti que los iba a matar. ¡Mueran! ¿No? Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, que había mucho sol, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Mira qué tremendo. Lo que Dios permitió que crezca rapidito y le hizo sombra en la cabecita porque había mucho sol. Jonás, que estaba enojado, estaba enojado Jonás. Ahí comenzó a alegrarse. ¿Ah? Comenzó a alegrarse Jonás. Qué tremendo. Entonces, necesitamos encontrar calabaceras en la vida que nos alegren. Si estoy enojado, de repente a ver qué calabacera me alegra. De repente puede ser la oración, irme a leer la palabra, de repente conversar con alguien. Necesitamos buscar calabaceras que nos alegren en los tiempos que estamos enojados. Y dice verso 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Esa calabacera que le daba sombra en tiempo de calor, Dios permitió que se levante un gusano, ¿no es cierto? Para que hiera la calabacera y se malogre y se seque. Entonces dice, verso siguiente, verso 8, y aconteció que al salir el sol,
preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y nuevamente, ¿qué dice? Deseaba la muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo, hermano! Hay gente que se amarga tan fuerte que a veces desea la muerte. Hay gente que se enoja tanto y se puede enojar tanto que puede desear la muerte. Te pongo un ejemplo. Mira, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya me harté, ya no voy a la iglesia, me voy al mundo. ¿Eso no es muerte? ¿Es muerte? Espiritual. Hay gente que de repente algo pasó, ¿sabes qué? Ya no congrego, ya, me voy al mundo. Pero ¿por qué haces eso? No me digas nada. Pero ¿por qué te enojas tanto? Muerte. Mira qué tremendo, hermanos. Mira cómo alguien puede de repente enojarse tanto y elegir, en vez de la vida, lo correcto, elegir la muerte. No hagas tal cosa, mi querido hermano. No te dejes llevar por el enojo. Repito, escúchame bien, estamos ahorita en clases de misioneros. No lo has entendido, estamos en clases de misioneros. Entonces, si quieres ser un siervo de Dios, una sierva de Dios, necesitamos pedirle a Dios, trata con mi carácter, trata conmigo. Y eso no solamente es para las cosas espirituales, eso me va a servir en mi matrimonio, en mi familia, con mis amigos, con los hermanos, en el trabajo, en el estudio. Me va a servir para todo, porque todo lo que viene de Dios es de bendición, en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra de Dios: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, tú eliges. Entonces la muerte no solamente es la muerte física o la muerte espiritual, como ya lo acabamos de ponerlo como ejemplo, sino también una decisión mala. Yo pongo delante de ti la vida y la muerte, una mala decisión, y solo por enojarte. Solo te enojaste, una mala decisión, y se estropeó algo bonito, solamente por el carácter, solamente por enojarte, solamente por mantener tu ego, solamente por mantener tu forma de pensar y no ceder. No, mi querido hermano, si tú quieres que Dios te use en gran manera, rompe con eso hoy en el nombre de Jesús. Rompe con eso. Rompamos con eso. Dice que se desmayaba ya. Aleluya. Aquí no creo que haya alguno que alguna vez se enojó tanto que ya hasta sueñito le digo, ¿no? No creo, ¿no? En otro culto, ¿no es cierto? Sí. Dice que se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Ya aprendimos ya que la Biblia dice: mejor es la presencia de Dios que la vida. Pero Jonás decía: no, mejor es la muerte que la vida. Qué tremendo. Verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo. Aleluya, Padre Santo. Yo espero con todo mi corazón que no haya en esta hora aquí, en este templo, un nieto directo, hermano, de Jonás, o una nieta. Vamos a ponerlo aquí, estas dos palabritas tremendas. Mucho me enojo, mucho. Yo quiero decirle, hermanos, que quien de repente piense, ¿no es cierto?, piense de repente que existe gente que nunca se enoja o que nunca se aira, está completamente equivocado. Pastor, usted, estás totalmente equivocado, hermano. Bájame tu hombro. Estás totalmente equivocado, hermano. Escúchame bien. La Biblia dice: airaos, pero no peques. ¿Cómo es eso? Es que Dios entiende que somos carne, que somos polvo, que a veces algo no nos gusta, de repente algo pasó, pero el Señor dice: no se ponga el sol en tu enojo, no te quedes caliente, no te quedes como Jonás. Mucho me enojo, hasta la muerte, hasta el punto de tomar una mala decisión, hasta el punto de romper tal vez de repente con el Señor. No sé, hermano, no hagas tal cosa. No hagas tal cosa.
Entonces, hermano, puede pasar a veces que de repente algo nos golpee, nos enojamos, etc. Hay hermanitos sí que tienen un don en particular donde de verdad que pareciera que nada, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar? ¿Y esa hacha? Ah, gloria a Dios. Y normal, ¿no? No se defienden, no dicen nada. Hay gente que es así, hermano. Y que el Señor los bendiga. Gloria a Dios. Hay otros que están mirando, ¿qué van a hacer? Que está 1 kilómetro lejos. Es cierto que tienen otro carácter. Pero tanto a unos como al otro los hizo Dios. El asunto es no llegar a este extremo. Ese es el asunto, hermanos. Entonces, Dios va a levantar grandes siervos de Dios en este lugar. Y que Dios ya lo ha empezado a hacer. Ya lo empezó a hacer, hermano, el Señor. Ya lo ha empezado a hacer el Señor. Aquí tenemos, por ejemplo, ahorita tenemos encargados de anexo. Gente que está llevando una obra, como aquí en la central. Así como en la central sus pastores llevan la central a gloria de Dios. Hay hombres de Dios que también están llevando la misma gloria de Dios, pero en Pachacútec, en San Miguel, en Angamos. Ya Dios está levantando, hermano, de una manera tremenda. Está levantando coordinadores, hermano, que están haciendo evangelismo, golpeando, sacudiendo. Está levantando obreros, hombres y mujeres. Amado hermano, aquí nuestro pastor, que es un pastor de cobertura, también Dios lo está usando en el evangelismo tremendamente en otras provincias. Dios está levantando gente tremendamente, pero necesitamos pedirle a Dios: trata conmigo, trata con mi carácter, trata conmigo, Señor, para que lo que hagas sea duradero y para siempre, en el nombre de Jesús. Ahora, significa eso, repito, de que entonces si llegando a tu casa, tu hija de repente rompió un adorno tuyo, tú, ay, hijita, eso sí, no. Pastor, me volví a irar. Oye, hija, ¿qué has hecho? ¿Por qué? Su hija, por favor, ya anda, hijita, anda para allá. Pastor, me airé. Claro, es normal, pero no te quedes con eso. No te quedes con eso. ¿Qué vas a decir a tu hija? Vas a decirle: ¿sabes qué, hija? Lárgate a la casa. ¿Qué es eso, hermano? Ya, hija, ¿cuándo te independizas? ¿Qué es eso, hermano? Entonces, no, ya, te airaste, ya, gloria a Dios. Pero controla tu carácter. ¿Cuántos dicen amén? Controla tu carácter. Entonces, mucho me enojo. Mire esa palabra, hermano. Mucho me enojo. Yo me enojo mucho. ¿Cuánto te enojas? Mucho. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Entonces, dicen los médicos que enojarse mucho te puede llevar a la muerte. Entonces, interesante, Dios. No, es que Dios está por encima de los médicos, hermano. Si usted no lo sabía. Dios está por encima de la ciencia. Para empezar, Dios sopló la ciencia para el hombre. No es que el hombre es científico y descubrió. Dios es el que da ciencia, dice la palabra. Entonces, verso 10. Ya terminamos, es hasta el verso 11, ¿no? Y a mí que me gusta predicar así, de esta manera expositiva. Un mensaje expositivo es para aquellos que no saben, es un mensaje donde están los versículos de la Biblia y tú solamente los expones nomás, nada más. Pero bueno, verso 10 dice: y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de esa calabacera en la cual tú no hiciste nada? Tú no trabajaste en ella, no la creaste. Tú no la hiciste crecer, no la viste crecer con paciencia. Pero en ese espacio de una noche, así nomás rapidito, y en espacio de otra noche, pereció. Ahora yo te hago una pregunta a ti, Jonás, en referencia al pueblo que tú quieres que yo asesine. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que ni siquiera no saben. El asunto no es que pecan porque quieren, no saben, nunca han oído mi palabra, son gentiles que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Si tú has tenido misericordia, esa calabacera que yo la hice así en una noche para ti,
¿por qué no voy a tener yo misericordia de ese pueblo que los hice a mi imagen y semejanza? Que los vi crecer, que no nació en una noche y que yo los amo, tengo paciencia con ellos. ¿Cómo no voy a tener misericordia de ellos? ¿Cómo no voy a tener misericordia del Callao? ¿Cómo no voy a tener misericordia, aleluya, de los distritos del Callao? ¿Cómo no voy a tener misericordia de Lima? ¿Cómo no voy a tener misericordia del norte del Perú, del sur del Perú, del centro del Perú, de la selva? Claro que tendré misericordia. Gloria a Dios. Vamos terminando, por favor. Qué hermoso es el Señor. Entonces necesitamos urgentemente decirle al Señor en estas clases que estamos dando de clases misioneras, donde estamos viendo ahora un corazón misionero, parte 2. La siguiente semana vamos a ver ya posiblemente la tercera y última parte. La tercera y última parte, donde dice la palabra, donde vamos a ver cómo Jesucristo, después de Jesucristo también se levantó una preciosa y grande obra misionera. Dios requiere de hombres y mujeres dispuestos a trabajar en la obra de Dios. Quiero decirte en esta hora que lo peor que puedes hacer es no trabajar en la obra de Dios. Quiero decirte que lo peor que te puede pasar es quedarte sentado en esa silla. Lo peor es que yo te estoy hablando como en algún momento nos hablaron nuestros padres, cuando no queríamos hacer nada en la adolescencia, en la juventud, y nuestros padres nos decían: lo peor que te puede pasar es no estudiar una carrera. Lo peor que te puede pasar es no querer estudiar, no querer buscar, no querer progresar. No te preocupes, que yo ya veré, que vas a ver, que tengo un amigo. Pasaron los años y realmente lo peor que le pudo haber pasado a alguien es no estudiar una carrerita, aunque sea una academia, aunque sea algo así de 6 meses, computación, corte pelo, algo, haber aprovechado a sus papás. Lo peor que te puede pasar es quedarte en esa silla sentado, no apoyar en tu célula, no ayudar en nada en tu célula, solamente sentarte, solamente quedarte ahí oxidándote, apolillándote, enfriándote. Yo he conversado con hermanos que han estado a punto de morirse. Yo he ido hasta sus casas a orar por ellos. Y ahí en la muerte me han dicho: pastor, si Dios me sana, yo voy a empezar a predicar, voy a empezar. A veces luego pasa el tiempo y digo: ¿qué pasó con su promesa? Con la promesa que hizo de ir a predicar, de ir a hacer y hacer grandes cosas para el Señor. Lo peor que te puede pasar es no participar de los evangelismos. Levántate, participa de los evangelismos. Tal vez tú no eres el que predica, pero al estar ahí, eres parte de la familia, eres parte del equipo. Y de esa manera nos alentamos los unos a los otros. Aislado, el diablo te come rápido. Levántate, esfuérzate. Te hace muy mal, te hace no dar tu protemplo, no participar, no ofrendar para el Señor. ¿Sabes? Estamos predicando las misiones porque hay gente de diferentes lugares que se conectan a escuchar la palabra. Y ¿sabes? La mayoría de los hermanos de provincias están mandando su protemplo. Entonces es una... Perdóneme hermano, pastor, no se enoje. No, perdóname. Escúchame bien, pero es una vergüenza que gente que no está en el templo, que no tiene el beneficio de sentarse en una silla, de subir a un baño para hombre, para mujer, de no tener el beneficio de repente ahora que se abrió la escuela de niños, de ver y la tecnología que tenemos y todo lo que tenemos, no lo tienen ellos, solo lo ven por una cámara, pero aún así mandan su protemplo. Y que nosotros, que sí nos sentamos, estamos aquí, participamos de una célula, hermano, a veces sí, pero no te conviene ser así. No te conviene no diezmar. No te conviene no diezmar primeramente porque es un mandamiento. Y si tú quieres ser levantado por Dios, no te conviene no diezmar. ¿Sabes? Hay gente en las provincias
que manda sus diezmos. El día antes de ayer le hablé a mi mamá. Hay gente que están mandando ofrendas de células completas, no un protemplo, ofrendas completas de una célula, el trabajo de una semana. Están mandando: pastor, ¿tiene una cuenta Yape? No, yo no tengo, pero por ahí veo que ¿quién tiene? Ya, mamá, ¿tú tienes Yape? Ya, Yape, listo. Entonces, dame tu número de celular. Ya, pastor, listo. Acá ya me llegó de Chile me ha llegado una ofrenda de toda una célula. Listo, recíbela. Ya está, ya, gloria a Dios. Gente de los países, gente de las provincias, escuchan la palabra cae en buena tierra, están dando su protemplo, están diezmando. Cuanto más los hijos de la casa, cuanto más los siervos que congregan en este lugar, cuanto más el pueblo de la central. Aleluya, levantémonos en el nombre de Jesús. Amado hermano, sí se puede. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Levántate en el nombre de Jesús y esforcémonos dando lo mejor para el Señor. Cristo viene pronto. No te quedes en donde estás. Sigue adelante. Esfuérzate. Sigue adelante. Y da lo mejor, y demos lo mejor de nosotros para el Señor. La semana que viene, un corazón misionero, parte 3. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre mío. Oro con todo mi corazón que esta palabra, Señor, se haya quedado en el corazón de cada uno de mis hermanos. Oro con todo mi corazón que esta palabra, Señor, se quede grabada en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro ser. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre mío. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, para poder servirte, para poder honrarte. Señor, levanta siervos y siervas poderosos en este lugar. Levanta siervos y siervas con un corazón sencillo, con un corazón humilde. Ábrenos puertas. Ayúdanos, Señor, a servirte con todo nuestro ser. Te amamos y te damos gracias. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Espíritu de Dios, gracias por todo. Y que Dios bendiga, Señor, a cada hermano y a cada hermana que esté escuchando esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Escucha al Señor ahí, cómo te habla, escúchalo. A cada uno le está hablando de una manera en particular. El Espíritu Santo te está hablando, A uno le está diciendo: esta palabra te ha hablado a ti, hijo. Esta palabra te ha hablado a ti. Te ha hablado a ti. No permitas que nadie te sea tropiezo. Levántate. No permitas que nadie te impida servirme. Sírveme. No permitas que nadie te desanime. Levántate. La salvación es personal. La salvación es personal. Levántate. Esfuérzate. Da lo mejor de ti. Dios tiene planes. Dios tiene propósitos contigo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu presencia. Recibe, Padre, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús.